Muy buenos días para todos. El día de hoy me encuentro con el compañero Marnuri Singairazo, profesor, trabaja conmigo, profesional. Vamos a armar un computador gamer desde cero. Y aquí tenemos entonces cada una de las piezas que vamos a requerir para hacer este montaje. Vamos entonces a continuación a mostrarle cada uno de los componentes que va a tener entonces nuestro montaje. Lo primero entonces que vamos a tener es la tarjeta board, en este caso es una Asus Prime B660 que nos sirve para el montaje con un computador con procesador Intel de la 12ª generación, que es la última que ha salido a la fecha que se graba este video. En segunda instancia vamos entonces a montar una tarjeta gráfica RTX 3060 de 12 GB de capacidad de GDDR6. Vamos a tener adicional las memorias RAM T-Force a 3000 MHz DDR4. Estos son dos módulos de 8 GB cada uno para un total de 16, y le vamos a agregar unas que teníamos guardadas también de la misma marca con las mismas latencias, cada una de 8 GB, por lo tanto tendríamos un total de 32 GB. Vamos a montar la unidad de estado sólido de 1 TB, que vendría siendo, como quien dice, el disco duro. Esta es del tipo NVMe SSD, tiene una velocidad de lectura de 3200 y de escritura también de 3200. Adicional a la unidad de estado sólido vamos a complementar entonces esta capacidad de almacenamiento con dos discos duros de 4 teras. Vamos a tener entonces dos discos duros, uno de Western Digital y el otro de Seagate. Los teníamos guardados, ya tienen uso, pero nos sirven para el almacenamiento complementario a lo que vamos a hacer. Obviamente el sistema operativo va a estar cargado en la unidad de estado sólido. Vamos con el alma del computador. El procesador es un Intel Core i5 12400F de 12ª generación, la última que salió, Alder Lake, y es de serie F, que se diferencia de los que no, por ejemplo el 12400, que no tiene chip gráfico. Es decir, que este procesador debe usarse siempre con una tarjeta de video para poder ver lo que tenemos en pantalla. Sin tarjeta de video este procesador no funciona. Esta es nuestra fuente de poder, es una fuente de poder EVGA de buena marca de 650 watts y certificada con 80 plus bronce. Esta la requerimos para poder soportar toda la carga energética que va a requerir nuestra configuración gamer que vamos a hacer. Tenemos entonces el gabinete, que lo tenemos dentro de la caja, de la marca Aerocool Cylon del tipo RGB. Vamos entonces a mirar qué hay adentro. Acá tenemos el gabinete que vamos a utilizar, es un Aerocool. Vamos a darle la vuelta. Arriba tenemos el panel de puertos USB, tenemos dos puertos USB generación 2.0 y uno 3.0. Obviamente el botón de encendido, micrófono, audífonos y un lector de tarjetas SD. Y además un botoncito que nos permite manejar el RGB, que es este que tiene acá y dice LED. Por delante tenemos entonces pues la configuración sencilla, pero esa línea blanca que vemos vendrían siendo las luces RGB que vamos a tener en el gabinete. La parte de arriba adicional tenemos entonces una rejilla de ventilación que nos ayuda a disipar el calor. Tenemos adicionalmente un ventilador aquí atrás que viene junto con la carcasa que vamos a utilizar, y aquí obviamente los puertos todos que vamos a diseñar y el espacio para la fuente de poder y los discos duros, que en este caso van en la parte de abajo. Vemos con los cables que vienen para hacer toda la conexión a la tarjeta board, y estos cables deben ir gestionados en la parte de atrás para que cuando hagamos la configuración sea una configuración limpia y no veamos ningún cable atravesado en la parte frontal. Bueno, ya habiendo visto entonces cada uno de los componentes que vamos a tener en esta configuración, vamos a proseguir con el montaje y el unboxing de cada uno de los componentes que tenemos acá. Bueno, entonces vamos a hacer el unboxing de la tarjeta board, en este caso nuestra Asus Prime B660, debidamente empacada en su bolsa magnética. Viene con unos cables SATA
para la conexión de los discos duros. Sacamos del empaque. Viene entonces adicional con su manual. El CD de los controladores. El CD pues prácticamente no se usa porque la unidad que estamos montando no tiene unidad de CD, pero normalmente vienen con ellos. Vienen con la rejilla de los puertos y una serie de tornillos que vamos a requerir dependiendo de lo que vayamos a instalar en nuestra tarjeta BOA. Vamos entonces a proseguir a hacer la adaptación de acuerdo a el montaje que tenga nuestra tarjeta BOA de unos tornillos que necesitamos para poder instalarla dentro del gabinete. Bueno, ya habiendo mirado entonces la tarjeta BOA, revisando las conexiones que requerimos, vamos a instalar estos adaptadores para poder atornillarla perfectamente en cada una de las ranuras que tiene disponibles. Entonces, la gabinete tiene estos huequitos para poder instalarlos uno a uno. Necesitamos en este caso 5 de estos adaptadores. En este caso no se requiere un destornillador para instalarlos. Se puede hacer manualmente. Ahí ya tenemos entonces todos los tornillitos listos. Si nos fijamos, tenemos dos espacios para unidades de estado sólido de tipo SATA. Este gabinete tiene esa facilidad. Sin embargo, pues en la configuración que tenemos no vamos a tener este tipo de dispositivos, entonces pues esos espacios nos van a sobrar. Antes de empezar entonces con el montaje de la tarjeta BOAR aquí dentro del gabinete, en la tarjeta BOAR vamos a instalar de una vez lo que es el procesador con su disipador y las memorias RAM. Entonces acá estamos destapando el procesador. Esta cajita posee el disipador que viene de stock con él. Hay que aclarar que de la serie de 12400 para abajo viene con un disipador como tal, pero a partir de la serie 12600K ya solamente viene la cajita con el procesador y se debe utilizar un disipador un poco más potente. Este es el de stock que recomienda Intel, sin embargo pues es una gama de entrada. Lo ideal obviamente es tener un disipador un poco más potente. Vemos aquí unas lineecitas de color gris que en este caso viene siendo la pasta térmica que viene directamente de esto con este disipador. En caso de no tener esto, pues deberíamos usar entonces nuestra pasta térmica normal para poder hacer la instalación. Adicional a eso, entonces acá tenemos el manual con el sticker que normalmente se pega en el gabinete y aquí vemos el procesador 12400, y si nos fijamos este procesador es un poco más alargado que las series anteriores que hemos venido teniendo. Este tiene entonces un socket para LGA 1700 que es el que tenemos allá en la tarjeta BOA. Hay que quitarle esa tapita que tiene y vamos entonces a proceder a instalar este procesador. Bueno, vamos entonces a proceder a hacer el montaje de nuestro procesador. Vamos a abrir entonces el socket del procesador y ahí se le va a quitar la protección que viene de fábrica. Esa ya no la necesitamos, es un plastiquito. Lo quitamos, debe quedar de esa forma y se procede a montar el procesador. Nos debemos fijar entonces que el procesador tiene unos pincitos que guían la instalación de este. Vamos entonces a ponerlo y ahí queda nuestro procesador. Un dato curioso es que estos procesadores de Intel son de contacto, es decir que no tienen pines en su arquitectura. AMD, los procesadores Ryzen, se han caracterizado porque tienen esos pines. Sin embargo, a partir de la serie 7000
Ya los procesadores de AMD van a tener la misma tecnología de contacto que maneja Intel. Bueno, el procesador aquí nos muestra una guía, vemos una flechita que nos indica cómo colocarlo correctamente y no irlo a instalar de pronto en otro sentido y dañar las conexiones que tiene la board y el procesador. Igual también tenemos entonces los slots, que vendrían siendo esos huequitos que vemos ahí negros, y ellos nos ayudan a encarrilar correctamente el procesador. Vamos entonces a cerrar el socket. Simplemente bajamos la perilla y le hacemos un poquito de fuerza para que quede bien puesto. Vamos a instalar entonces nuestro disipador. Hay que acordar que estos pincitos que tiene el procesador simplemente les hacemos un poco de presión para que ajusten perfectamente dentro de la board. Ahí ya tenemos entonces el disipador debidamente colocado. Vamos a proceder a instalar el cable de energía, que debemos buscar muy bien el sitio donde nos diga CPU fan. Como podemos ver ahí, esperemos que enfoque bien, ahí dice CPU fan, conectamos entonces ahí el pincito. Vamos entonces a instalar las memorias RAM. Antes de esta instalación vamos entonces a destapar este paquetico que tenemos acá con las nuevas memorias RAM. Estas memorias RAM son todas del mismo tipo, tienen las mismas latencias para garantizar pues una correcta configuración, y aquí podemos ver los slots para las memorias RAM. Esta tarjeta board acepta hasta 128 GB de RAM, vamos a instalar 32, y si nos fijamos tenemos unos puertos de color gris y otros de color negro. ¿Qué nos garantiza esto? Que si instalamos dos slots en los puertos grises vamos a tener memorias RAM trabajando con dual channel, o en caso de que lo queramos podemos instalarlas en los puertos negros para que trabajen en dual channel. En caso de solamente tener dos slots de RAM utilizando, debemos garantizar los colores como los tenemos ahí. Acá entonces estamos destapando nuestras memorias. Vemos también que vienen con su sticker T-Force, que se colocan luego en el gabinete. Tenemos todas, son exactamente iguales, entonces vamos a proceder a instalarlas una a una en los slots que tenemos ahí. Hay que abrir cada uno de los slots antes de instalar. Simplemente se hace un poquito de fuerza para no ir a dañar las conexiones. Ingresamos y solamente se debe hacer un poco de presión para que ella entre. Al igual que el procesador, las memorias RAM poseen unos dispositivos, unos huequitos que nos permiten guiarnos de cómo debemos instalarlas y no ir a instalarlas en otro orden para no dañar la conexión. Tenemos acá entonces el último de los módulos de memoria RAM, cada uno de 8, y tendríamos entonces un total de 32 GB de RAM instaladas en nuestra board. Vamos entonces ahora sí a proceder a instalar de una vez nuestra unidad de estado sólido en su unidad M2, que vendría siendo esta gris, y con un PCI versión 4.0 que nos permite altas velocidades. Este puerto gris o este espacio gris es un disipador que ayuda a que la unidad de estado sólido no se sobrecaliente. Ahí ya quitamos entonces nuestro disipador. Procedemos entonces a destapar la unidad de estado sólido. Tenemos entonces un Western Digital Green. La mayoría de esta configuración son partes nuevas. Este disco entonces es de 1 TB. Ahí vamos a instalar sobre todo el sistema operativo y las aplicaciones que normalmente usamos a diario.
para otro tipo de almacenamiento, como datos que de pronto usamos esporádicamente, o los juegos se instalarán en estos discos duros. Procedemos entonces con la instalación de nuestra unidad de estado sólido. Ahí encaja, no hay que hacerle mucha fuerza, y sobre ella vamos a colocar entonces nuestro disipador. Encajamos entonces bien los tornillos del disipador directamente y atornillamos que quede bien. Recuerden que el tornillo debe encajar perfectamente, no debe quedar suelto por nada del estilo, y debemos garantizar esa instalación. Si vemos ahí, quedó perfectamente instalado, y ya teniendo eso vamos a proceder al montaje de la board directamente en el gabinete. Tenemos entonces ya listo el gabinete para instalar la tarjeta board, pero antes vamos a instalar la rejilla de los puertos que tiene nuestra board. O sea, la instalamos por detrás. Recordemos que esta es una protección que tienen los puertos, adicional, que nos permite que no se filtre tanto el polvo. Esta rejilla debe encajar perfectamente y debe quedar firme, no debe quedar suelta por ninguna parte. Ahí ya la vemos perfectamente instalada. Entonces ahora sí vamos a proceder a atornillar e instalar nuestra tarjeta madre en ella. Tenemos entonces acá nuestra board ya solamente puesta, hay que atornillarla debidamente encajada los puestos con la latica con la que venía para ello. Entonces vamos a empezar a atornillar con cada uno. Son 9 tornillos que habíamos instalado, 4 que ya tenía el gabinete y 5 que se le instalaron manualmente, que esos eran los soportes dorados que instalamos ahora en el principio. En cada uno de ellos debe haber un tornillo. Es de aclarar que la board debe encajar perfectamente dentro del gabinete. Si no encaja, quiere decir que hay algo que nos está faltando acomodar bien. En este caso, para poder hacer la instalación directamente de la tarjeta board, nos tocó retirar el disipador o el ventilador con el que venía el gabinete para poder garantizar que la latica estuviera bien instalada. Ahora, más adelante, cuando terminemos, volvemos y colocaremos ese ventilador. Ya con la tarjeta board debidamente instalada, tenemos los cables que vienen del gabinete que luego irán conectados a la tarjeta board, pero para garantizar una instalación limpia, que no se vean mucho los cables, este gabinete permite sacarlos por detrás y volverlos a ingresar nuevamente por otro lado para que no se vean una cantidad de cables exageradas en la parte frontal de nuestra instalación. Una vez hagamos esto, los vamos a dejar ahí listos ahora para la instalación y vamos a proceder a instalar nuestra fuente de poder. Listo, vamos a dejar entonces nuestro gabinete pendiente y vamos con el unboxing de la fuente de poder de 650 watts, más que suficiente para lo que necesitamos correr con nuestra tarjeta de video RTX 3060. Tenemos aquí el manual, la fuente de poder debidamente empacada, el cable de poder, los diferentes cables. Es de aclarar que esta fuente de poder es modular, quiere decir que le podemos instalar los cables que necesitemos, solamente los que vamos a usar, y con eso podemos evitar una congestión exagerada de cables que no necesitamos. Aquí tenemos entonces unas abrazaderas que nos permiten amarrar los cables, juntarlos dependiendo de la necesidad, para que estos no se vean en la parte de atrás del gabinete, y un adaptadorcito
de 24 pines, dependiendo de la board que vayamos a utilizar. Sacamos entonces nuestra fuente de poder. Viene empacada en el empaquecito que viene de burbujas para evitar de pronto algún golpe o algo. Esta es. Nuestra fuente de poder va a permitir distribuir toda la energía en todos los dispositivos y adicional, en caso de que haya una sobrecarga de energía, la primera que va a sufrir el daño pues va a ser esta fuente de poder y no los componentes de nuestro computador. Así solamente la podemos reemplazar. Ahí vemos cada una de las conexiones que nosotros requerimos para poner a funcionar todo: el SATA, el de poder, la CPU y demás. Vamos entonces a instalarla dentro del gabinete y vamos a ir poniendo los cables que vamos a necesitar. Antes de instalar nuestra fuente de poder dentro del gabinete, vamos a verificar cuáles son los cables que necesitamos antes de hacer su instalación, de tal manera que podamos hacer la gestión de ellos por la parte de atrás y hacer una instalación limpia. En este caso vamos entonces a instalar un cable SATA que nos va a permitir instalar y conectar los discos duros que tenemos acá ahora más adelante. Por lo tanto, este cable es requerido. Lo dejamos ahí. Continuamos entonces. Vamos a instalar otro cable para periféricos. En este caso, unos de los periféricos pueden ser los ventiladores que tenemos para el gabinete, ya que si vemos acá requerimos de estas conexiones para poder hacerlo, en caso de que la board no tenga suficientes. Continuamos entonces con el conector de la tarjeta de video. En este caso es una conexión de 8 pines que va a tener nuestra tarjeta de video 3060. Ahí tenemos entonces debidamente conectado este cable. Por último, vamos a instalar el de la energía. Es un cable de 24 pines que le va a dar energía a nuestra tarjeta board. Por último, vamos a instalar entonces el de nuestra CPU, que le va a dar energía entonces al procesador. Ahí ya tenemos listo entonces la fuente de poder, los cables que vamos a usar. Vamos a proceder a ingresarla en el gabinete y hacer la gestión de cables por la parte de atrás. Ingresamos entonces la fuente de poder al gabinete, la cuadramos, que encajen bien los huequitos que se tienen para poner los tornillos que tenemos aquí pendientes. Terminado entonces de atornillar, tomamos los cables que tenemos y los ingresamos por unas de las partes de atrás del gabinete. Vean que el gabinete tiene unos orificios donde por él podemos gestionar todo el cableado. Vamos a ingresar entonces todos estos cables por el orificio de la mitad y vamos a dejar pendientes de ingreso los cables SATA para la conexión de los discos duros, que van en esta partecita de acá, que hay una rejilla. Ahí van los dos discos duros que vamos a poner. Estos cablecitos los vamos entonces a juntar. Normalmente se puede hacer con unas abrazaderas o con estos alambres que podemos enroscar. Vamos a proceder a conectar cada uno de los cables que tenemos pendientes. Vamos a empezar
con el de energía a la tarjeta board, cable de 24 pines, directamente viene ajustado. Se le hace un poco de presión hasta que el ganchito encaje con su puerto. Este vendría siendo el puerto de 8 pines, ese todavía no lo vamos a instalar, vamos a hacer el de la CPU. 4 pines, 2 puertos de 4 pines que van entonces en este puerto de acá. Estamos instalando entonces los cables de energía, de encendido, el LED del disco duro, el cable del botón del reset. Para esto hay que tener mucho cuidado, hay que revisar bien el nombre que tiene ahí cada pin, no podemos ver en este momento, o también podemos revisar el manual con el que viene nuestra tarjeta board. Terminando entonces de instalar los LEDs, vamos ahora con uno de los puertos USB. Vamos con el de audio. Nuevamente un USB que va al ladito del que pusimos anteriormente. Debemos revisar entonces la conexión que case. Y por último el del puerto USB 3.0 que tenemos acá. Es decir, que como tenemos 3 puertos USB en la parte de arriba de nuestra carcasa, tenemos para un puerto USB su respectivo cable 2.0, para el otro lo mismo, y para el puerto 3.0 el cablecito azul que vemos ahí. Vamos entonces a hacer el unboxing de nuestra tarjeta de video. Vamos entonces a destapar la tarjeta de video, una Nvidia RTX 3060 con sus 12 GB de memoria de video o VRAM. Esta tarjeta de video es de la última generación, es de gama media, una 3060, una gama alta vendría siendo la 3090, 3080, 3080 Ti. Vemos su respectivo manual. Un dato curioso es que estos ya no traen un CD con los drivers. Los drivers se descargan directamente desde la página de Nvidia. Recordemos también que para el procesador que estamos usando es un requisito fundamental tener una tarjeta de video, si no el computador no nos da imagen. Vemos que venía con su paquete de burbujas, viene además con una protección, esta espumita que vemos ahí, y vemos también cómo viene empacado en el empaque magnético para evitar cualquier descarga durante el trayecto. Vemos entonces la tarjeta de video, tiene unos plásticos que debemos entonces quitar uno por uno. Vemos entonces cómo vamos quitando todos los plásticos. Los plásticos hay que quitarlos porque se pueden presentar recalentamientos, que se derrita el plástico, porque son tarjetas que cuando se calientan bastante, pueden alcanzar hasta los 80 grados, entonces debemos garantizar su refrigeración. Esta tarjeta de video es dual fan, es decir, tiene 2 ventiladores. Hay versiones de esta misma tarjeta de video que pueden tener hasta 3 ventiladores o inclusive venir con refrigeración líquida. Quitamos el protector del puerto PCI y ya habiendo retirado todos los plásticos, vamos a proceder a su instalación en la board. Procedemos a instalar entonces nuestra tarjeta de video. Vemos que tuvimos que retirar 2 rejillas en la parte de atrás de nuestro gabinete para poder instalar nuestra tarjeta. Tenemos entonces un puerto HDMI y 3 DisplayPort que nos permiten duplicar
las pantallas dependiendo de la configuración que hagamos. Vamos a conectar entonces en el puerto correspondiente el PCI Express por 16. Hacemos una pequeña fuerza para que ajuste perfectamente nuestra tarjeta de video, como vemos ahí, y nos queda perfectamente instalada en la parte de atrás. Adicional, entonces vamos a colocar la alimentación de energía con el puerto de 8 pines que teníamos pendiente por instalar. Este viene directamente desde la fuente de poder. Le instalamos y le ponemos un poco de presión. Una vez hecho esto, ya entonces nuestra tarjeta de video queda con la alimentación de corriente que necesita. Vamos a proceder entonces a nuevamente instalar el soporte o la rejilla que tiene el gabinete para sostener los dispositivos que conectemos en la parte de atrás. Ya para terminar, entonces vamos a conectar nuestros discos duros en el dispositivo pues que tiene el gabinete para poderlos colocar. Es como un cajoncito, en él se colocan y ahí ajustan perfectamente, y procedemos con los cables que tenemos pendientes a hacer la respectiva conexión. Tomamos los cables de energía SATA y vamos entonces a conectar cada uno de los discos duros con estos cables. Los discos duros, los tradicionales atrás, entonces tienen la conexión de energía, que es esta que estamos teniendo acá, y adicional se le coloca el cable de transmisión de datos que ahora vamos a estar conectando. Ahí quedan entonces los dos discos duros, cada uno con su cable de energía. Adicional, vamos a conectar este cablecito que es el que tiene el gabinete, que es para la luz LED que tiene al frente. Ahí queda entonces debidamente distribuida su energía para poderlos encender. Hacemos la gestión aquí de cables, tratamos pues de esconder la mayor cantidad de ellos para que no se nos vayan a ver en la parte de adelante, donde está toda la configuración que hemos venido haciendo durante este video. Amarramos entonces estos cables, los juntamos por su tipo para que cuando vayamos a cerrar el gabinete entonces nos cierre directamente. Aquí tenemos entonces nuestros cables de datos, de transmisión de datos SATA, que va uno a cada uno de los discos duros que tenemos ahí y se conecta a los puertos SATA que tiene disponible nuestra board. En este caso nosotros tenemos 4 puertos disponibles para discos duros de tipo SATA. Nosotros tenemos 2, entonces solamente vamos a hacer uso de estos 2. Estos cables, como nos vemos ahí, vienen en L en una parte y rectos en la otra. Nosotros los acomodamos según nos convenga para la conexión. Empezamos entonces a conectar uno ahí y conectamos el segundo disco duro a ellos, y procedemos entonces a mandar este cableado hacia la parte de adelante para poder conectarlos a la tarjeta board. Una vez hecho este procedimiento, vamos a mirar cómo queda nuestro PC encendido. Acá podemos entonces verificar que todo quedó debidamente instalado, funcionando, para poder empezar a configurar este equipo. Ya queda listo toda su funcionalidad. Gracias por acompañarnos a ver este video.